Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas tengan, amigos, seguidores de la Cabra Negra. Sean muy bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva emisión que pues en esta ocasión decidí destinarlo, si bien a una historia que es un tanto desconocida. Se trata de la historia de casas embrujadas más famosa que existe, o incluso de la más aterradora. Esta ocasión decidí pues destinar este podcast a uno de los lugares que pues se han ganado a pulso el título de la mansión más embrujada del mundo para algunos. Para otros quizás se trate solo de la mansión más encantada de Londres. Sin embargo, el título de la casa más embrujada del mundo lo ostenta la construcción de la que hablaremos el día de hoy. Quise tomar este tema porque en el caso de esta edificación ha sido pues muy importante para mí desde mi más corta infancia, ¿no? Cuando apenas era un niño que apenas si podía leer con algunos problemas, fue que vi en un libro de los que tenía mi padre en su biblioteca, si bien para alguno de ustedes no es extraño, saber que pues mi papá era masón y la biblioteca que teníamos en la casa era muy amplia, abarcaba prácticamente toda la sala y el comedor de una casa muy grande. Además de esto, pues había libreros en su habitación, en la habitación de mis hermanos, es decir, siempre estuve rodeado de literatura y pues dentro de los textos que tenía mi padre existían algunos de temas paranormales, ¿no? Y uno de esos libros que hablaba de cosas paranormales pues tenía fotos e imágenes de fantasmas, lo cual pues era muy llamativo para mí. Ahí fue que vi por primera vez todos estos fantasmas que habitan construcciones victorianas y desde ahí este caso en particular se convirtió en un caso un tanto especial para mí y que bueno, ahora ya de adulto pues no deja de intrigarme y de simplemente pues fascinarme, ¿no? Sobre todo por toda la cantidad de documentación que existe del caso y el gran número de personas que aún hoy día pues testifican haber sido testigos de estos fenómenos y de todas estas apariciones. Pero más que eso, sobre todo yo creo que lo que más me fascina de este caso es el gran número de apariciones y de entes que habitan ese desolado lugar o que lo han habitado desde la construcción de este edificio. Para ninguno de nosotros, es decir, pues es extraño que Inglaterra sea conocida por ser una de las tierras más encantadas que existe, una tierra donde lo sobrenatural pues forma parte del diario de los londinenses, un lugar que si bien tiene historias de casas embrujadas, de cementerios encantados, también los hay de bosques plagados de apariciones, pues durante miles de años esta mágica y mística isla ha sido pues rica en historias y leyendas fantasmales. Historias que si bien nos enchinan la piel y nos llegan a erizar los vellos del cuerpo, también nos hablan de fantasmas que pues han sufrido penas muy amargas y dolores que sin ninguna duda pues han perdurado más allá de la tumba, ¿no? Una ciudad fría, húmeda, llena de una espesa neblina y además también de frondosos y húmedos bosques que dentro de ellos pues se encuentran saturados de fantasmas, entes que deambulan en este clima húmedo, lluvioso y espectral, lo cual ya es bastante macabro, ¿no? Se ha hablado de fantasmas que deambulan por lagos, por estrechos caminos y por supuesto en los castillos que una vez fueron habitados y que hoy se encuentran abandonados por todas estas sólidas edificaciones victorianas, enfachadas en ladrillo rojo, que ahora se encuentra enmohecido, e incluso se habla de que se pueden ver ejércitos completos de fantasmas en los antiguos campos de batalla y por supuesto en los antiguos castillos medievales que abundan en Londres, en toda Inglaterra, pues no podrían faltar
las historias de fantasmas y de apariciones. Fantasmas que aún en el día de hoy pues continúan penando en estas viejas construcciones que aún soportando el paso del tiempo pues permanecen de pie, como lo es la gran construcción, la famosa construcción de la Torre de Londres que está en el centro de la ciudad, y pues ahí pueden verse todavía deslizarse por los pasillos los antiguos fantasmas de todos los presos que murieron en las mazmorras de este lugar tan tormentoso después de horas de tortura. Esta torre en la cual aún pueden escucharse en las noches gélidas los lastimeros gritos y los quejidos de dolor apagados de los fantasmas que aún sufren su estadía en esta tan terrible edificación. Hablamos de fantasmas de personas que seguramente y algunas veces fueron injustamente encerradas en este lugar y torturadas, fantasmas tan desconocidos que pues jamás nadie reclamó por ellos ni por sus cuerpos. Y no solo que se trate de fantasmas que hayan sido pues desconocidos, sino que también a veces los familiares, por miedo de que fueran relacionados con los crímenes de los que habían sido acusados a estas personas, pues simplemente ya no acudieron a solicitar sus cuerpos, o ya no vieron por las personas que eran ahí encerradas por el temor de también ser perseguidos. Pero también nos encontramos con fantasmas muy famosos, como es el del popular espectro de Ana Bolena. Ana Bolena, quien fue pues una de las mujeres, ¿no?, la esposa de Enrique VIII, quien después de que fue acusada de adulterio, de incesto e incluso de traición, pues finalmente fue decapitada en 1536, aunque ella, bueno, siempre tuvo una postura muy a la defensiva y de mucho honor tras su encierro, que además fue un terrible encierro muy doloroso. Sin embargo, y muy a pesar de todas las historias espectrales y aterradoras que ocurren en esta isla, hay una que sin duda, y como les decía al principio de este podcast, es la reina de las leyendas, ¿no? La leyenda que le vale al lugar del que hablaremos hoy el sitio más embrujado del mundo, la macabra y documentada historia que ha ocurrido y que además todavía continúa ocurriendo en este edificio un tanto gótico, un tanto victoriano, de gran tamaño, una historia que pues muchos londinenses aseguran que aterroriza a todas las personas, que pues aquellos que en su momento se atrevieron a vivir en ese edificio, y en la actualidad a los que rondan cerca del lugar, a las que simplemente pasaban de visita en el lugar durante los más de 70 años que esta edificación estuvo de pie, ya que estuvo pues de manera funcional durante los siglos XIX y XX. Además se trata quizá de una célebre construcción realizada en el lugar más embrujado y habitado por espíritus. Por supuesto, y como ya te habrás dado cuenta y lo sabrás por el título del podcast, hablamos de la Rectoría de Burley, no en vano llamado el lugar más embrujado de la tierra. Esta construcción, la Rectoría, es una pues macabra y espantosa mansión de ladrillo rojo que cuenta con 23 habitaciones, es decir, es una construcción muy grande de 2 pisos a techo de 2 aguas, y dentro de estos 2 pisos pues existen 23 habitaciones. Entonces hablamos de un lugar muy grande, ¿no? Burley es un lugar que no se encuentra muy lejos de la capital. De hecho, se encuentra en un lugar muy estratégico. Está aproximadamente a 120 kilómetros de Londres, es decir, no muy cercano, pero lo suficientemente lejano para dar tiempo de huir o de esconderse de ser necesario. Debemos de recordar que en la época en la que se construye la Rectoría de Burley, pues las persecuciones políticas tanto a las personas que estaban en contra de la monarquía y a las personas que se encontraban también en contra pues del Estado, de la Iglesia, pues eran perseguidos por las doctrinas que ellos llegaban a profesar. Entonces pues necesitaba, al ser un lugar de la naturaleza de la que ya vamos a ver más adelante, pues necesitaba tener siempre una salida a un lugar por el cual les diera tiempo de escapar o de esconderse, ¿no? Situado entre los límites de Essex, que es un condado que ya de por sí cuenta con grandes historias paranormales. Por ejemplo, una de las historias más famosas, y digo una porque hay muchas, ¿no?, pero una de las más famosas ocurre de la mano del matrimonio de estos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, quienes investigan ahí el caso de Bill Ramsay o el caso del hombre lobo
de Essex, entre muchos otros y entre muchas otras construcciones embrujadas, múltiples lugares muy embrujados, de los cuales no quiero hablar ni adentrarme en ellos porque me gustaría dedicar otro podcast a las mansiones embrujadas de Essex y cosas así, ¿no? Por el otro lado nos encontramos con Seafolks, una tierra llena de leyendas que tiene que ver con marineros fantasmales que llegan a las costas o a las orillas del río, pero desaparecen al poco tiempo de haber pisado tierra. Borley se trata pues de un pueblo pequeño, un pueblo rodeado por un río y que quizá a simple vista pues no tenga nada que ver con historias de fantasmas, ¿no? Es un lugar tranquilo, pero a veces aterrador, pues abundan leyendas macabras del sitio en que no todos los lugareños se atreverían a contar. Un lugar que tacha de ser pacífico, tranquilo e incluso un lugar hermoso, pero esto cambiaría rotundamente hasta que ocurriría un suceso, el suceso más aterrador y más macabro de todos los sucesos paranormales ingleses. Y miren que en Inglaterra hay suficientes historias macabras, ¿no? Por ejemplo, el caso del poltergeist de Enfield y el caso de El hombre lobo de Essex y muchos otros casos que se tratan en Londres, en Inglaterra, es decir, en el total de la isla, pues uno de los más aterradores sería este que ocurriría en la rectoría de Borley. Fue en 1863 que este fenómeno tiene lugar, y en este año, en 1863, el reverendo Dawson Henry Ellis Bull tuvo la idea de construir en Borley una residencia, pero además la mente de esta persona, de este reverendo, era una mente majestuosa, impérica, así grandísima, y entonces él no se conformaría con construir cualquier residencia. No, se trataría de una construcción que serviría para fungir como la rectoría del pueblo. Y por supuesto, pues sería el hogar de este reverendo y su familia. Una construcción, pues digamos, sólida, ¿no? De, como ya les había comentado, de 2 pisos, con un estilo un tanto gótico, un tanto victoriano, con techos de 2 aguas muy elegantes, con una fachada de ladrillos rojos que no se arregló ni se remodeló, simplemente así se dejó porque contrastaba mucho, ¿no? Era una construcción pues que desencajaba completamente con las construcciones que estaban cercanas al lugar. Era una obra monumental a comparación de todas las construcciones rurales que se encontraban en el resto del pueblo. Pues aún así, ya siendo derroche de modernismo y de poder, el reverendo Bull pues decide habitar la enorme residencia una vez que ha sido terminada de construir. Esto, como les digo, es cerca del año 1862, y este reverendo y su esposa, y además sus 14 hijos. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar con algunas variantes o con algunas discrepancias, porque existen algunos historiadores que nos hablan de que tenía 12 hijos, hay otros que nos hablan de 14, y bueno, pues nosotros digamos que el reverendo, su esposa y sus más de 10 hijos habitaron la rectoría, pero pues sin siquiera imaginarse que estaban a punto de vivir la peor experiencia aterradora y paranormal de sus vidas. Pues este edificio, es decir, la rectoría de Borley, más tarde se convertiría, es decir, ya muchos años después, se convertiría en un punto de convergencia para todas aquellas personas que creen en los fantasmas. Bueno, la rectoría se las voy a describir un tanto de manera muy escueta, es decir, solo para los fines de este podcast. Pues se encontraba rodeada de hermosos jardines, estaba al centro de jardines amplios, de jardines hermosos que adornaban la monumental construcción. Y bueno, pues además de todo esto, pues estaba construida muy cerca de la iglesia de Borley, así el reverendo no tenía que trasladarse ni perder mucho tiempo en el traslado de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, ¿no? Es decir, a la rectoría. Era en verdad un edificio imponente para aquella época y para las construcciones que estaban, si no cerca, sí en las cercanías del lugar. Y además, desde que se construyó, se percibía cierta energía un tanto macabra por la imagen de la casa, y un tanto pesada, como después declararían los habitantes de la mansión, ¿no? La gente del pueblo sabía de lo que estaba ocurriendo ahí, pues después de años desde que se construyó lo hablaban a manera de cuchicheos y de chismes, pero con el paso del tiempo esto cambió, y al poco tiempo pues la gente empezó a hablar abiertamente de las terribles apariciones que rodeaban la construcción. Se hablaba y se continúa hablando de manera muy
muy común de una macabra carroza espectral que era conducida por el espíritu de un terrible cochero que no tenía cabeza. La carroza pues rodeaba varias veces la rectoría, es decir, circundaba todos los jardines, todo el terreno que comprendía la rectoría de Burley, y después se desvanecía en el aire, dejando una especie de neblina o de humo negro en el lugar donde se encontraba la carroza, ¿no? Los sirvientes que trabajaban en esta rectoría pues fueron testigos de esta carroza fantasmal que era jalada por caballos espectrales, también caballos que ellos mencionan que algunos eran descarnados, que se les podían ver las costillas, y bueno, pues fueron muchos los sirvientes que fueron testigos de este fenómeno, no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras. Pero si este tipo de fenómenos eran los que estaban ocurriendo afuera de la casa, los que ocurrían dentro de la rectoría eran más aterradores aún. Los hijos del reverendo, al poco tiempo de vivir ahí, pues comenzaron a hablar con su padre, con el reverendo Bull, a mencionarle que escuchaban pasos, que escuchaban sonidos de murmullos que eran un tanto incomprensibles, pero que aunque ellos sabían que eran voces muy quedas, notaban que eran voces que se burlaban de ellos, risas muy macabras que no provenían de ningún lugar y que se perdían en los largos pasillos de la rectoría. Escuchaban también cosas muy extrañas como el agua correr de las llaves cuando éstas pues se encontraban totalmente cerradas, campanas que llamaban a la servidumbre sin que se movieran. Era muy frecuente que escucharan que los trastes se caían al suelo y se rompían al estrellarse con el piso, y desde luego cuando iban a recogerlos pues no había nada de restos de trastes en el suelo. También se llegaban a escuchar, y esto es un tanto importante dentro de esta historia, ¿no? Llegaban a escuchar cantos un tanto macabros y aterradores porque les daban miedo a los niños, a los hijos del reverendo, y estos cantos, estos cánticos y estas cantatas macabras provenían de la cercana iglesia, pero además era una vez que escuchaban estos cantos, los fenómenos paranormales empezaban a manifestarse. Era como si los cantos que salían de la iglesia les avisaran a los habitantes de la rectoría que los fenómenos paranormales pues estaban a punto de comenzar. Y como era de esperarse y como ocurren todos los fenómenos paranormales, pues estos empezaron a ir de menos a más y a manifestarse de poco a poco. Así pues la virulencia de los fenómenos se incrementaba con el paso de los días, y la infección paranormal de este monumental edificio se hizo más prolífica con cada aparición, ¿no? Así que pues al poco tiempo los fenómenos pasaron de ser simples sonidos o simples voces, risas, a materializarse, y no pasó mucho tiempo pues antes de que la familia comenzara a notar una extraña presencia fantasmal paseándose por los largos y oscuros pasillos de la construcción. Así bien, pues no solamente se quedó en esta aparición que veían por los pasillos, sino que una noche uno de los hijos del reverendo despertó en la madrugada producto de una fuerte bofetada que le fue asestada en la mejilla derecha, y cuando se despertó y llamó a sus padres pues se dieron cuenta de que la marca de 5 dedos con garras había quedado marcada en el rostro del pequeño. Otro más de los hijos en otra noche pudo ver a los pies de su cama a un hombre alto y fornido que vestía totalmente de negro. Estaba pues simplemente parado a los pies de su cama, vestía un traje antiguo, y simplemente este espectro solo lo estaba mirando, o más bien parecía que lo miraba, porque no, como narrarían en los antiguos testimonios de estas apariciones, en el lugar donde deberían de estar los ojos de este espectro, pues solamente había unas cuencas vacías. Así pues este fantasmal ser que se le quedaba viendo de alguna manera al niño, pues simplemente levantó un brazo para señalarlo antes de que el niño pudiera cubrirse el rostro con las sábanas, y así, sin decir ni una sola palabra, el espectro desapareció. Solamente parecía pues que lo había marcado al momento de señalarlo. Pero bueno, estos fenómenos no se limitaban solamente a los integrantes de la familia. Lo que bien
pudiera haber dado lugar a que se pensara de que existía un supuesto fraude por parte de la familia o por parte del reverendo para así pues hacer llamar la atención o para poder demostrarle a la gente los poderes de este reverendo para exorcizar o para despojar espíritus malignos de un lugar, o del poder que la iglesia que él comandaba podía tener para acabar con estos seres. Pero no, las apariciones fueron más allá. Incluso pues hay una ocasión que es uno de los pasajes o de las anécdotas más conocidas de la rectoría. Hubo una ocasión en la que pues 20 personas se encontraban en la rectoría, personas que habían asistido a una fiesta que daba el reverendo, y estas 20 personas pudieron ver a una monja parada, o más bien a una monja flotando. Esta espectral criatura carecía de pies. Ella estaba flotando en los jardines de la rectoría, y esta monja, pues como dicen los testimonios, tenía una consistencia semitransparente, translúcida, con luz propia, en un color azuloide, que era casi imperceptible pero muy notoria. Estas personas declaran que la veían moverse, levitando, flotando, es decir, se deslizaba sin generar movimiento alguno, ¿no? Como movimiento de vaivén que trae alguna persona cuando camina. Esta monja que vieron pues atraviesa todo el largo del jardín para después pues perderse en los muros que daban a la capilla de la casa. Este fenómeno, como les digo, pues fue presenciado por los más de 20 invitados que estaban en la rectoría, y así fue como se registra el primer fantasma del que se tiene conocimiento en la rectoría, y pues correspondía a una monja, una mujer que vestía de manera religiosa, pues los hábitos eran inconfundibles, ¿no? Una monja que flotando se pasaba sin rostro humano ni pies existentes por la rectoría y por los amplios jardines de la misma. Y aquí nos vamos a encontrar ante otra disyuntiva, ante otra variación de la historia real, pues mientras algunas personas mencionan que la monja no tenía rostro, hay otras versiones o otros historiadores que mencionan que tenía un rostro etéreo casi transparente, del que solo sobresalían unas huecas cuencas negras donde deberían de ir los ojos de la mujer, mientras que existen otras versiones que nos hablan de un rostro cadavérico descarnado que adornaba la parte superior de la monja, pero que además podía hacerte perder la razón simplemente con verla. Y de hecho no estaba muy alejado de la realidad, pues uno de los hijos del reverendo, a quien habían señalado, es decir, esta sombra negra que lo había señalado a los pies de su cama, estuvo muy cerca de enloquecer y de perder la cordura cuando él declaró que a través de las amplias ventanas de la rectoría lo había estado mirando fijamente el fantasma de esta monja, ¿no? Los fenómenos continúan haciéndose cada vez más fuertes, las entidades estaban cobrando más fuerza, y pues mientras más tiempo pasaba esta familia en la rectoría, las presencias paranormales, los fenómenos paranormales, pues las presencias paranormales, ¿no? Las situaciones y las presencias eran cada vez más frecuentes y más fuertes además, ¿no? Al grado de que pues la hija del reverendo en una ocasión fue golpeada por esta o por otra entidad fantasmal. En otra ocasión se llegó a ver a un hombre sin cabeza y a una mujer que estaba vestida de blanco que le acompañaba. Ambos espectros se encontraban tomados de la mano. Los fenómenos pues fueron corroborados por vecinos del lugar, y así de ninguna manera pues se podía mostrar o existía la posibilidad de que se tratara de una invención de los habitantes de este lugar o que se tratara de un fraude montado por la familia, ¿no? Sin embargo, pues lo más terrible que ocurriría, y lo cual es un tanto inexplicable, para mí y para muchas otras personas, es que a pesar de todas las manifestaciones que ya estaban presentes en la casa, a pesar de todas las pruebas de los fenómenos aterradores que estaban ocurriendo, y a pesar de que la familia ya era presa de agresiones severas por parte de los fantasmas, es decir, ya habían sufrido golpes, bofetadas, rasguños, el terror psicológico al que estaba sujeto a la familia, pues ya era muy fuerte. El reverendo Henry Bull siempre se negó rotundamente a abandonar la construcción en la que vivían, y pues así fue.
permaneció ahí hasta el año de 1892, año en el que el reverendo muere, y pues una vez que el reverendo había fallecido, la rectoría pasa a manos de su hijo Harry. Y lo todavía más extraño es que el hijo, que había visto esta presencia a los pies de su cama y que había sido pues presa de las visiones de esta monja, tampoco decide irse de la rectoría, decide quedarse ahí, y pues por supuesto que los fenómenos paranormales se acrecentarían con la muerte del reverendo. Los avistamientos de la monja, los sonidos, los susurros, los avistamientos de los otros espectros que ya eran recurrentes en el lugar, pues se manifestarían ahora con mucha más frecuencia y con más fuerza. El hijo, Henry, también se convierte en reverendo, pero no por esto se escapó de ver en cada momento que volteaba a las ventanas, pues al cadavérico rostro de la monja, lo cual le causaba ya tanto terror y tanta fobia por las ventanas que estaba afectando su vida, no solamente dentro de la rectoría, sino también fuera de ella. Por lo tanto, pues manda tapar algunas de las ventanas de la rectoría, la gran mayoría de ellas, para así evitar la mirada de este fantasmal ser que al parecer disfrutaba observando lo que hacían los seres de la familia en sus actividades diarias, pero sin duda el favorito de sus visiones pues era el reverendo, ¿no? El hijo que había heredado la propiedad. Finalmente, en su lecho de muerte, Harry mencionaba entre labios que una monja lo estaba observando a través del espejo de la habitación, por lo que el espejo fue retirado de la habitación y también se tapiaron las ventanas de esa habitación, desde luego. Finalmente, Harry muere a finales de los años 20 en la misma habitación en la que su padre había fallecido. Más adelante, para 1928, la macabra y aterradora reputación de la rectoría de Burley pues era ya bien conocida por casi toda Inglaterra, y por ello durante varios años la enorme y gótica construcción pues había permanecido deshabitada, totalmente abandonada, sin nadie que permaneciera dentro, salvo los fantasmas que en ella se arrastraban, se quejaban y se deslizaban. Solamente fantasmas y voces espectrales rondaban la casa, hasta que un nuevo personaje pues entraría en la rectoría, ¿no? Un nuevo personaje hacía presencia en la escena de esta historia de la rectoría de Burley. Se trataba de Eric Guy Smith y su familia, quienes llegaron a habitar la rectoría. Ellos declararon, es decir, la familia declaró al muy poco tiempo de haber permanecido en la rectoría, que también descubrieron que no eran bienvenidos en esta construcción, pues los sucesos paranormales clásicos que ya todo el mundo conocía que ocurrían en este lugar comenzaron a hacerse presentes una vez más, pero esta vez todo ocurre basándose en un macabro hallazgo que realiza la esposa del reverendo. Esta persona, que mientras hacía algunos arreglos en la casa, pues da con un descubrimiento realmente macabro. Se cuenta pues que la señora Smith estaba arreglando la biblioteca de la rectoría. Mientras la arreglaba, pues descargaba algunos libros de las pesadas estanterías de madera que adornaban la biblioteca, pues estaba sacudiendo los libros, y al mover los libros de estas estanterías, pues descubre en la parte de atrás de un estante un pequeño armario que se encontraba escondido, pues precisamente ahí detrás de los estantes. Picada por la curiosidad, la señora mueve el pesado armatoste de madera que sostenía los libros, puede llegar al armario que estaba atrás y lo abre y se da cuenta de que está prácticamente vacío. Sin embargo, en una de las repisas del armario y cubierto por años de polvo y por el paso del tiempo, estaba el cráneo de un ser humano. Al parecer se trataba del cráneo de una mujer, y fue a partir de ese momento que pues la familia de Guy Smith comienza a experimentar sucesos aterradores. Primero, la pesadez del ambiente, que todos se dieron cuenta de que el ambiente ya era más tenso, de que había ciertos olores que no correspondían a un hogar normal. Después el malestar general de la familia, pues la familia empezó a quejarse de ciertos dolores en el cuerpo, de dolores de cabeza, de visiones extrañas. Los olores fétidos comenzaron a incrementarse de una manera nauseabunda. Los dolores de cuerpo y de cabeza inexplicables empezaron a hacerse más frecuentes y más fuertes. Los malestares los descomponían por completo, y poco después de esto, y de nueva cuenta, aparece
la visión que ya muchos habían visto, ¿no? La aparición de la monja fantasmal que habitaba la rectoría, pues se hace presente. De nuevo, las voces fantasmales, las risas macabras sin ningún origen, los pasos en los pasillos, estos susurros inentendibles que se burlaban de ellos, pero ahora parecían una suerte de lamentos lastimeros de una mujer que provenían de la capilla de la rectoría, es decir, no de la iglesia, sino de la capilla que estaba dentro de la rectoría. De ahí empezaron a escucharse estos lamentos llenos de dolor, de pena, que pues resultaban angustiantes. Además de esto, se presentaron los murmullos de un espectro masculino que les hablaba de manera amenazadora, y al parecer, por lo que cuentan, estos murmullos los seguían a todo lo largo del pasillo como si les estuvieran hablando directamente al oído. Caminaba con ellos hasta que salían de los pasillos, ¿no? Y solamente les hablaba cuando ellos se encontraban solos, es decir, cuando una persona se aventuraba a caminar solo por los pasillos, pues empezaba a escuchar estos murmullos que no terminaban. Bueno, pues como era de esperarse y harto de los fenómenos paranormales que estaban aterrando a la familia, Guy comenzó a investigar qué relación podía existir entre la monja, entre las voces, entre los fantasmas que ya existían y por supuesto entre el cráneo que había encontrado. Y es así como junta todas las evidencias y se dirige al diario Daily Mirror, que en aquella época pues era uno de los periódicos más famosos de Londres. El diario toma el caso de Guy Smith y envía a un equipo con uno de los más capaces investigadores de lo paranormal de aquella época. El investigador se llamaba Harry Price y la tarea a partir de este momento de Harry Price era encontrar el origen de los macabros y fantasmales sucesos, y además de corroborar que se trataran de sucesos reales, es decir, tratar de desmentir cualquier tipo de fraude o de mentira que la familia estuviera realizando. Así pues, Harry Price, que además Harry Price no era un don cualquiera, ¿no? Harry Price era miembro honorario de un grupo muy importante en Londres que se llamaba la Society of Physical Research, y además fue el fundador de la National Library of Physical Research, que era una biblioteca que era dependiente de la Universidad de Londres. Entonces era una persona bastante respetada en esos círculos, y además era el más famoso, pues está mal llamarlo así, pero para funciones de este podcast, es decir, para que nos entendamos todos, era el más famoso cazafantasmas de la época, ¿no? Digamos que era como el Warren, el Warren inglés, aunque la fama de los Warren pues saltaría a la realidad muchos años después, ¿no? Este Harry Price, para documentar los fenómenos que sucedían en la rectoría, pues pasa 8 meses en esta embrujada propiedad, en la rectoría de Borley. Estuvo con un colega, es decir, con otro investigador paranormal, y con un reportero que había enviado el Daily Mirror, y bueno, de acuerdo a su investigación y en lo que él manifiesta en lo que sería el final de su investigación, en el momento en el que él llegó, pues comenzó a recabar toda la información posible, y es ahí que después de hacerse un trabajo de investigación serio, descubren cosas en verdad aterradoras, ¿no? El lugar donde se había construido la mansión contaba con un amplio y muy trágico pasado que estaba marcado por desapariciones, por muertes inexplicables, por cadáveres que se habían encontrado, por fenómenos paranormales bastante serios, y pues claro, descubrieron que en ese mismo lugar había existido un convento, un lugar donde se suscitaron varios crímenes atroces muchos años atrás, ¿no? El equipo pudo comprobar que las historias que sucedían o todo lo que decían que ocurría en la rectoría pues eran situaciones totalmente verídicas. Price mencionó que durante su estancia pues había podido vivir todo lo que la familia Smith decía que sucedía, y además muchas cosas más de las que nunca se había hablado. Pudo ver la carroza, pudo ver llaves que volaban de las cerraduras de algunas habitaciones en particular, fue atacado por objetos voladores, por piedras que caían desde el tejado, es decir, caían piedras dentro de la casa. Llegó a escuchar las voces que la familia decía que se escuchaban en los pasillos de la rectoría, las risas, los susurros, y por supuesto también se encontró con la monja fantasmal. A los 3 días de que él ya había permanecido en la rectoría, pues Price decide pues hacer, no sé si
para bien o para mal, decide realizar una sesión espiritista para así poder esclarecer el enigma, ¿no? El de dónde provenían todos estos fenómenos paranormales. En esta sesión participan Eric Smith, es decir, el padre, el reverendo, su esposa, quien descubrió el cráneo, una medium que no se da el nombre de esta persona, o es decir, no se encuentra de manera pues sencilla en los periódicos de la época, y por supuesto el investigador Price. El resultado de la sesión, si bien fue muy inesperado, también fue muy aterrador, pues el espectro de Henry Bull, el hijo del primer habitante de la habitación, es decir, el anterior habitante de la rectoría, se hizo presente y les informó sobre el macabro pasado del terreno donde se hallaban parados, y además les advirtió que debían de marcharse antes de que una tragedia que iba a suceder pues ocurriera con ellos adentro, ¿no? Por supuesto, después de estas declaraciones y después de esta sesión espiritista, una semana después de todo ello, el párroco Smith y Ann, su esposa, abandonaron la casa, pues ya no podían permanecer un solo momento más en este lugar, ya que los fenómenos pues habían llegado a lastimarlos, e incluso el propio Price, es decir, el investigador, tuvo que abandonar y dejar de lado toda la investigación que había estado realizando durante todo este tiempo que la había llevado a cabo en el interior de la rectoría, porque una noche en la madrugada la temperatura descendió de manera drásticamente y él pudo ver muy claramente cómo los libros de las estanterías se movían, algunos caían de las estanterías al piso, se movían varios libros a la vez, es decir, no de uno por uno, y nadie, absolutamente pues nadie estaba cerca de los libros, ¿no? Los olores empezaban a manifestarse de una manera muy nauseabunda, pues existía una mezcla de olores eclesiásticos, es decir, olores de incienso, de maderas, de velas, de veladoras, y por supuesto también se mezclaba con olores nauseabundos de agua estancada, de carne podrida, lo que se podría manifestar como olores satánicos. Esta mezcla de olores pues hacían muy nauseabunda la estancia. Al parecer, el espíritu del reverendo y un espíritu maligno se manifestaban al mismo tiempo en la mansión, y pues quizá hasta tenían ciertas batallas entre ellos para defender a la familia, ¿no? Cuando Price deja la rectoría, pues él menciona que este sitio era el más embrujado de toda Inglaterra, o de todos los sitios donde él había estado, y pues Henry Price prácticamente había estado en todos los lugares embrujados de Inglaterra, porque pues era la máxima autoridad en sucesos paranormales. Sin embargo, a pesar de todo esto, no se descubriría todavía el más aterrador de los sucesos que llegaron a acontecerse dentro de la rectoría de Burley. Esto ocurriría un año más tarde, cuando lo más aterrador ocurriría con los nuevos habitantes de la rectoría. Después de que Guy Smith abandona la rectoría, un año después llega la familia del reverendo Lionel Hoyster, primo del fallecido reverendo Bull, es decir, descendiente de la familia original de la rectoría de Burley. Él vivió en esta rectoría en el año de 1930 con su esposa y con su pequeña hija. Para entonces, la rectoría contaba ya con 70 años de haberse erigido y ya tenía un largo historial de apariciones fantasmales y de fenómenos paranormales sucedidos en el interior y en el exterior de la construcción, ¿no? Sin embargo, pues los fenómenos no cesarían con la llegada de esta nueva familia, sino que comenzarían de nuevo. Volvieron los sonidos, las voces, pero ahora había ciertos aspectos novedosos y muy aterradores. Se empezaron a materializar monedas y relojes metálicos, y esta vez sería Marianne, es decir, la esposa del reverendo, el objetivo de los fantasmas de Burley. Y con esta familia pues sucede algo que no había ocurrido con ninguna de las familias anteriores, o con ninguno de los habitantes que habían estado antes en la rectoría. Los espectros de esta rectoría ahora trataban de comunicarse con alguien del mundo de los vivos. Marianne no solo comenzó a escuchar las voces que ya se habían escuchado anteriormente y que no era nada nuevo, sino que ahora escuchaba voces que le decían: querida Marianne. Y como ella pues no contestaba, los espectros pues suponemos que se enojaban y comenzaron a golpearla, la bofetaban continuamente hasta dejarle heridas en el cuerpo y en el rostro. Y pues más adelante la mujer descubriría un mensaje escrito en una de las paredes, pero además un mensaje escrito con algo negro, con un gel negro que jamás pudieron identificar qué es lo que era. El mensaje decía: Marianne, por favor ve por ayuda. Otro más decía: no puedo entender, dime más.
Pero los macabros sucesos pues no se detendrían ahí, es decir, no solamente todo lo que ya ocurría y que ahora se estaban materializando objetos de metal y que ahora había mensajes personalizados, voces que se dirigían a una persona, sino que pues según cuenta la historia, además de los fantasmas ya conocidos en la rectoría, una nueva aparición sumamente maligna aparecería en escena, una figura oscura que Marianne diría que era similar a un gran simio, y este ente pues se le había acercado en las escaleras a Marianne y simplemente se le quedó mirando fijamente sin moverse, lo cual nos hace recordar a esta entidad negra que Henry vio a los pies de su cama y que pudiera tratarse de la misma. Este ser se le quedó viendo en las escaleras sin hacer nada hasta que estira la mano para tocar a Anne, quien más tarde declararía que se trataba de un objeto totalmente frío, es decir, la mano de este objeto cuando la toca por el hombro, pues ella dice que siente algo totalmente frío, y por supuesto que nuevamente con esta nueva familia se requieren otra vez los servicios de Price, quien acude ahora con cámaras fotográficas, con un extenso equipo tecnológico para aquella época para poder captar a los fantasmas de Borley, luces, polvos magnéticos, micrófonos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, pues los mensajes aumentaron, tenían información oculta, hubo en especial un mensaje que sería un tanto aterrador y muy profético. El mensaje decía: esta casa será pasto de las llamas. Según Price, pues la rectoría, que ya había manifestado para esas fechas miles de episodios paranormales, este sería el más trágico porque les avisaba de una tragedia en la cual pues podían morir todos las personas que vivían dentro de la rectoría. Así pues, Marianne definitivamente decide dejar en el año de 1935, es decir, 5 años después de que ellos llegan a vivir a la rectoría, decide abandonar la casa, pues por supuesto, ¿no? El ataque psicológico, el ataque psíquico que ocurría para Marianne era extenuante, y así pues la rectoría queda nuevamente abandonada durante mucho tiempo, pues nadie podía permanecer dentro de sus paredes encantadas, ni tampoco en las cercanías, ¿no? Y pues Price aprovecha este abandono para así continuar con sus investigaciones y renta la rectoría. Price decide rentarla y la renta durante mucho tiempo. Está ahí desde el 19 de mayo de 1937 hasta prácticamente el final de 1938, es decir, casi un año y medio vive ahí en la rectoría. Y Price, para poderse ayudar, pues pone un anuncio en el Times, que también era un periódico de circulación muy abundante en Londres. En este anuncio, pues él solicitaba voluntarios para las investigaciones paranormales que realizaba dentro de Borley. El texto del Times, es decir, el texto que él había puesto decía: se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones a una casa. Si no se sabe nada sobre la investigación psíquica, mucho mejor. Desde luego, la respuesta fue totalmente exitosa, ya que fueron 48 personas reclutadas como parte de esta investigación. 48 personas que permanecieron en Borley un año y medio y que durante todo ese tiempo, absolutamente todos los 48 inquilinos vieron fenómenos paranormales, tanto pequeños como grandes manifestaciones. Esto pasa hasta 1939, cuando la rectoría cambia de nombre, deja de ser la rectoría de Borley para convertirse en el priorato de Borley. Esto pues por órdenes de su nuevo dueño, el capitán B.H. Gregson, quien llega en 1939 a habitar su nuevo hogar. Aún con todo esto, no se ha podido descubrir cuál es el origen de todos estos sucesos paranormales, de dónde provienen tantos fenómenos y tantos fantasmas tan arraigados a estos lugares. Es como si se tratara de un portal que fue abierto desde el día en que se removieron los cimientos de esta casa para construir la rectoría. Y no debemos de olvidar que pues debajo de esta rectoría, es decir, los cimientos que removieron, pues eran los sótanos y los pasillos de una antigua abadía, de un antiguo monasterio que estaba en ese lugar, ¿no? Por supuesto que algunas teorías se han fabricado en torno al origen del mal de la rectoría de Borley. Hay quienes sugieren que esta rectoría debió
de haberse construido sobre un gran cementerio o dentro de una fosa común del siglo XIV, la cual fue utilizada para pues sepultar los cuerpos de las víctimas de la peste negra, lo cual no era del todo comprobable, porque si bien sí muy cerca del lugar se realizó una fosa común para estos cadáveres, no hay un registro, no hay un plano de exactamente en qué lugar fue que esto ocurrió. Otra de las teorías detallan que los cimientos de la construcción, o en los cimientos de la construcción, pues estaban sobre, como les decía, un enredado conjunto de túneles de un monasterio que había existido en el lugar hace ya más de 5 siglos, y por lo tanto pues no existía ya ningún rastro de este monasterio cuando la familia de los Bull deciden construir ahí la rectoría de Burley. Sin embargo, pues esto no nos explicaría quién era la monja, de dónde venía, por qué había una persona sin cabeza, por qué había situaciones paranormales tan fuertes, pero estas incógnitas sí las podría responder una leyenda local, una historia de un asesinato de crímenes realizados para miembros de la iglesia, una historia pues como siempre triste y muy llena de horror y de dolor para sus protagonistas. Según la leyenda, dice que un sacerdote del convento de Burley, el que estaba en ese lugar, y una monja de un claustro en el pueblo de Bruce, que está situado no muy lejos, a unos 134 kilómetros de distancia, bueno pues esta monja y el monje estaban totalmente enamorados y habían vivido un apasionado romance a escondidas. Ambos habían intentado huir y cambiar por completo sus vidas, es decir, dejar la iglesia atrás y dedicarse al amor que se profesaban unos a otros, y según la leyenda ellos intentan huir en una carroza. El conductor de la carroza por supuesto que estaba enterado de todo lo que estaba ocurriendo, y al momento de ser descubierto pues también sería castigado. Claro está, por supuesto, ¿no?, que esta relación era condenada e impura, y por supuesto ambos fueron descubiertos y ambos fueron castigados de una manera muy muy cruel, según pues dictaban las estrictas normas de las leyes eclesiásticas de aquella época. Por su parte, el monje fue decapitado sin que nadie supiera, y la mujer fue emparedada, es decir, la monja fue emparedada en los muros del monasterio, y ahí pues ella encuentra la muerte. Una muerte que debió de haber sido pues bastante terrible, ¿no? Imagínense encerrada en un lugar oscuro, húmedo, muy reducido, con un olor nauseabundo, a humedad, a podredumbre, a agua estancada, con muchos animales recorriendo sus pies, subiendo por sus hábitos, mordiéndole, arrancándole la carne de los huesos. La monja debió de haber muerto de hambre o de dolor, y por supuesto gritando de desesperación, clamando porque la sacaran de ese agujero que se convertiría en su tumba, pero sobre todo, y creo yo que es algo de lo más terrible, sufriendo la pérdida de su amor, sin saber qué es lo que le iba a pasar a este monje con el que ella había tenido este amorío. Y bueno, pues poco tiempo después la aparición de una mujer con hábitos religiosos comienza a verse en las cercanías del lugar. Quizá se trate de esta monja, de la misma que vieron los más de 20 invitados a la recepción de la que hablamos anteriormente. Así pues, termina esta leyenda local, y el 27 de febrero de 1939 ocurre un incendio que prácticamente acabó con toda la rectoría. Es en ese entonces cuando el dueño, el capitán Gregson, declararía que el fuego se iniciaría en la biblioteca. Y lo extraño no es la manera en la que sucede, ni tampoco es extraño que ocurra en la biblioteca, que era muy grande. Lo extraño fue la manera en la que él dice que sucedieron los hechos que originaron el incendio. Él dice que estaba sentado en la biblioteca bebiendo y leyendo un libro cuando vio cómo varios libros volaban, literalmente volaban de los estantes para estrellarse en los candelabros hasta lograr tirar las velas de las lámparas, y así pues incendiar las velas caen prendidas al piso y empiezan el incendio. Pero también menciona que ve como una lámpara de aceite que estaba encendida sale disparada atravesando toda la habitación y se estrella en los estantes de la biblioteca, incendiando los libros que están en las estanterías, y el aceite derramado pues prendiendo los grandes tapetes o la alfombra que cubrían el suelo de la biblioteca. Y pues así las llamas se empiezan a extender de manera intempestiva, ¿no? Lo cual pues
produce un incendio que acaba prácticamente en muy pocos minutos con toda la rectoría. Y así se cumplía la profecía que fue escrita años atrás en las paredes, ¿no? De que la casa sería pasto de las llamas. Varias personas durante el incendio mencionaron que lograron ver a una niña asomada en las ventanas del segundo piso al mismo momento que las llamas acababan con el lugar. Y esto es un tanto extraño porque esta es la única mención que se tiene del fantasma de una niña. Sin embargo, los hijos del reverendo Bull ya le habían mencionado al reverendo, a su padre, que escuchaban a una niña jugar en los pasillos del segundo piso de la rectoría, al cual pues la primer familia, la familia de Bull, no tenía acceso al segundo piso porque pues ellos eran 14 personas y todos estaban dentro de las habitaciones del primer piso. Entonces ellos decían que escuchaban a una niña que estaba en la parte de arriba. Después de que el incendio se había consumado, la policía recibió múltiples declaraciones de varios testigos donde estas personas pues decían que habían visto a un hombre que estaba vestido de gris y que salía caminando entre las llamas sin que el fuego le hiciera absolutamente nada. Sin embargo, una vez que la rectoría hubiera sido consumida por las llamas, esto no significaría nada y mucho menos el final de las apariciones en la rectoría, pues mientras se encontraban las labores de demolición de los restos del edificio y la retirada de los escombros del lugar, varios de los obreros declararon haber visto extraños fenómenos paranormales entre las ruinas y bueno, cuando se encontraban escarbando para poder sacar los trozos de madera que habían quedado cubiertos con los escombros, encontraron entre dos muros restos humanos. ¿De quiénes serían estos huesos hallados en la construcción? Pues quizás se trataban de los de la monja. Ya no había restos de tela como para corroborarlo. La verdad es que pues, tal vez quizá nunca sabremos de quién o a quién pertenecían estos huesos. Lo cierto es que los fenómenos paranormales pues continuaron mientras había labores de demolición. Un reportero de la revista Live también pudo captar en una foto el vuelo de varios ladrillos que salían del piso disparados hacia el cielo. Price finalmente se presenta a presenciar todos estos fenómenos y la recuperación de estos huesos, y él termina con su investigación tras darle debida sepultura a los restos hallados en las ruinas. Una vez que él termina con todo esto, pues publica todo su trabajo en Borley en 2 libros. Uno de ellos se llama The Most Haunted House in England, o La Casa Más Encantada de Inglaterra, que se publica en 1940, y el otro se llama The End of Rectory Borley, o El Final de la Rectoría de Borley, que es publicado en 1945 de manera póstuma, 3 años después de su fallecimiento. Y aunque se realizaron muchos trabajos acerca de la Rectoría de Borley, pues nunca se pudo encontrar pistas de un fraude o de manipulación o de falsos fantasmas en la rectoría, aunque en 1965 hubo 2 miembros de la misma sociedad a la que pertenecía Price, es decir, de la Society for Physical Research. Estas personas se llamaban Charles Hope y Henry Douglas. Ellos solicitan una revisión de las investigaciones de Price, y como ya había pasado pues algunos años, el comité aceptó la solicitud. Se revisó el caso ampliamente durante 5 años en la Universidad de Londres, y al final pues se publicaron los resultados de esta investigación bajo el nombre de The Haunting of Rectory Borley, o El Encantamiento de la Rectoría de Borley, en el año de 1956. Según estos 2 investigadores, muchos de los fenómenos que sucedieron en Borley eran sucesos fraudulentos. Ellos mencionan que el propio Price llegó a causar muchos de los poltergeist que ocurrían en el lugar. Ahora bien, desde mi personal punto de vista, es decir, desde la postura de Lord Villadark, de la Cabra Negra, yo no creo que estas aseveraciones sean tan certeras o sean reales, porque bueno, primero, Price asistió solamente en 2 ocasiones a la rectoría, y las 2 veces él fue porque lo llamaron, no por voluntad propia. En ese tiempo, mientras estuvo realizando las investigaciones dentro de la mansión, llegó a registrar más de 2,000 fenómenos, además de los estudios que realizó posteriormente desde su casa y desde muchos de los trabajos que realizó cuando estuvo observando la mansión con estos 48
voluntarios que decidieron trabajar con él, ¿no? A pesar de todo eso y de que las críticas continuaron, en 1973 se publica una obra, un ensayo que es bastante interesante y bastante asequible para todos. Se llama Los fantasmas de Borley, Anales de la Rectoría Encantada. Este ensayo o esta publicación la realizan Peter Underwood, que es una autoridad en este caso, en estos casos paranormales, y el Dr. Tabori. Es una publicación que habla de las serias y metódicas investigaciones de Price, es decir, el trabajo se hace más bien para rechazar las aseveraciones anteriores de que había sido un trabajo fraudulento. En 1974, un año después, un equipo de investigaciones parapsicológicas del condado de Enfield, donde ocurre el poltergeist de Enfield, se hizo cargo de estas investigaciones, retoma el trabajo de Price en la iglesia colindante, porque pues, la rectoría ya no existía. Se van a la iglesia donde se escuchaban los cantos aterradores, y en este trabajo pues ellos mencionan que todavía continúan manifestándose extraños y aterradores fenómenos, no solo alrededor de la rectoría, sino en el lugar donde ésta estaba. La comisión científica, es decir, este grupo de investigación paranormal, ratificaría la existencia de fenómenos paranormales en Borley, y el comunicado que ellos publican pues decía que habían grabado cientos de ruidos extraordinarios, pisadas, risas, murmullos, golpes y muchas otras manifestaciones paranormales, pero que algo de lo más importante que ellos llegaron a descubrir pues era el que habían descubierto cierta perturbación energética en uno de los sepulcros que era tan terrible como tangible. Había un torbellino de energía que cuando tú pasabas la mano por encima del sepulcro podías sentir una especie de cosquilleo como el que produce pues digamos la electricidad estática, ¿no? También dicen que en alguna otra ocasión llegaron a escuchar un largo y profundo gruñido que los alejó del lugar en el que ellos estaban investigando. Y así el ensayo continúa durante hojas y hojas en toda la extensión de esta publicación. Si bien la rectoría de Borley ha superado los golpes y los embistes del tiempo, las declaraciones de escépticos, de los crédulos y de los incrédulos, sigue siendo para muchos el lugar más embrujado de Londres, y para otros de todo el mundo pues son muy sonados los casos de autos que dejan de funcionar cuando se acercan a la rectoría, o de cámaras o equipos electrónicos que fallan al tratar de iniciar una investigación en los terrenos cercanos. Y es que, como bien diría el propio Price, Borley ha sido, es y será el lugar más encantado de la Tierra. ¿Tú qué crees que haya ocurrido en la rectoría de Borley? ¿Qué crees que haya originado los fenómenos paranormales que no cesan con el paso del tiempo y que continúan incrementándose? ¿Se tratará acaso de un vórtex abierto al momento de haber construido la rectoría? ¿Se tratará del caso de la monja y del reverendo que fueron ahí asesinados, y del cochero que también fue castigado? ¿Tú qué crees que es lo que haya ocurrido en la rectoría de Borley? Espero que me dejes en tus comentarios lo que opines, porque crees que suceden estas cosas. Y pues así es como al día de hoy las manifestaciones en la rectoría de Borley siguen suscitándose, siguen apareciendo, sigue siendo un centro de convergencia para todos aquellos que creemos en los fenómenos paranormales y en los fantasmas. Esta es la historia de los fantasmas de la rectoría de Borley. Dejemos que la cabra negra vaya de nuevo a su caverna y a sus aposentos, y muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Tengan muy macabras lunas. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque, y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.